Gracias, Pablo. Un honor volver a compartir mesa, bueno, le llamamos mesa redonda, no es propiamente redonda, con los presidentes Mañueco y Rueda y con Joaquín, que obviamente vuelve a estar en franca minoría, ¿no? Rodeado de Alfonsos y además de forma más acusada, como recordaba Pablo, porque el señor obispo, nuestro anfitrión, también se llama Alfonso. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, yo sé que sabrás defenderte en este terreno adverso, ¿no? Yo creo que frente a los políticos me amparará el obispo, que siempre es bueno encomendarse a sagrado, y estamos aquí en sagrado, como se decía antiguo, y probablemente todo vaya a salir bien, ¿no? Preparar una entrevista con dos presidentes de comunidades autónomas que tienen tantos problemas y además tan comunes es muy sencillo. Lo que ha sido complicado y lo que nos ha llevado a cambiar la entrevista 2 o 3 o 4 veces es la propia actualidad. Es evidente que tenemos que empezar por esa actualidad, y actualidad son dos cosas: la política, que ocurrió ayer en Valencia, y la jurídica, que ocurrió más bien en Madrid, pero que de las dos creo que tenemos que hablar. Yo creo que deberíamos empezar por la política, porque hace 4 días escasamente pensábamos que el ciclo electoral comenzaría en Castilla y León, y ahora ya no comienza en Castilla y León. Va a empezar el ciclo electoral en Extremadura y veremos a ver qué es lo que pasa en Valencia y cuándo definitivamente se hacen en Castilla y León o en cualquier otro lugar de España. Sobre estas dos primeras cuestiones, la dimisión de Mazón es evidente, aunque no me habría gustado preguntarlo, pero es obligado. Empiezo yo. Vamos a ver. En estas fechas, lo primero que tenemos que hacer es recordar a las víctimas de la Dana, a los que perdieron la vida, a sus familiares y a los que lo perdieron todo o gran parte. Ha sido uno de los acontecimientos catastróficos más grandes de la historia de nuestro país. Yo creo que desde que tenemos uso de razón no ha habido una situación comparable. Y Carlos Mazón ayer explicó que él había llegado ya hasta el límite de sus fuerzas, él y su familia, y a partir de ahí respetar esa decisión. La otra cuestión, las elecciones. Las elecciones desde que fueron en el año 22 las elecciones autonómicas en Castilla y León, yo siempre he dicho lo mismo: agotaremos la legislatura. Agotar la legislatura es celebrar elecciones en el mes de marzo. Ha convocado elecciones Extremadura. No sabemos qué es lo que puede ocurrir en Valencia, pero yo no estoy preocupado por eso. Yo estoy preocupado de lo importante, que es de la gestión cotidiana del día a día, de generar riqueza. Veo aquí, y aprovecho para saludar a muchos agentes sociales, entiendo, de la provincia de León y también de Lugo, sociales y económicos. Apostar también por el crecimiento del empleo. Estamos en cifras muy importantes, por encima de 1 millón de afiliados en la comunidad autónoma. Esta mañana hemos tenido conocimiento de los datos. Es verdad que en el intermensual hemos bajado en algunas provincias, pero en la evolución que se ve de los 12 meses seguimos creciendo. Y estamos preocupados de la gestión cotidiana, desde la educación a la sanidad, a los servicios sociales. Y eso es mi responsabilidad. En lo que estamos preocupados todo el Gobierno de Castilla y León. Bueno, muy buenos días y, ante todo, pues muchísimas gracias al Progreso, al Diario de León, por volver a juntarnos por segundo año consecutivo en este foro para hablar de las cosas que tenemos en común y a lo mejor de algunas que no tiene tanto. Como Alfonso y yo pertenecemos a la misma formación política, a veces no llama tanto la atención si tenemos coincidencias o discrepancias, pero al final representamos a dos territorios con sus intereses, algunas cosas en competencia y es lógico, pero creo que con muchísimos más puntos en común. Por lo tanto, yo creo que este tipo de encuentros, y aprovecho para dar la bienvenida a todos los que nos visiten desde fuera de Galicia, creo que son muy positivos. Entrando al grano, que además ya veo que vamos con los temas de rabiosa actualidad y sin eludir absolutamente nada. Carlos Mazón tenía responsabilidades, evidentemente.
A mí me preguntaban, como supongo que preguntarían a Alfonso, pues durante todo este año, ¿no? Y especialmente, pues ahora que se acercaba una fecha tan significativa como el primer aniversario de esa enorme tragedia con tantas muertes, ¿cuál era mi opinión sobre si tenía que seguir o no? Yo siempre dije aquello en lo que realmente creía y sigo creyendo. Es una decisión personal, que al final solo podía optar él mismo, ¿no? Me decía, no, es que tenían que hacer... Eso es una decisión que tiene que tomar cada uno individualmente, en su puesto. Y ayer la tomó. Y, por lo tanto, está asumiendo responsabilidades. Por supuesto, aquellos a los que no les vale y no les va a valer nunca, pues ya están en que no. Lo que tenía que haber hecho, está bien que se vaya, pero tenía que irse de otra manera, tenía que irse allá. Bueno, yo creo que ha hecho lo que, desde luego, yo haría en su lugar, sinceramente, y ojalá jamás me tenga que ver en esa situación. No nos olvidemos que en Valencia ahora mismo lo importante, lo fundamental en estos momentos es seguir con una reconstrucción a la que todavía le queda mucho. Y conseguir esa reconstrucción es tener un gobierno que la dirija. Y, por lo tanto, yo creo que lo que más le conviene a Valencia, en mi humilde opinión y hablando desde fuera y con ese atrevimiento, es que alguien se siga encargando de que todo eso no pare y de que acelere muchísimo más. Por lo tanto, creo que es una fórmula lógica intentar que el parón sea lo más corto posible. Si no si no llega a buen puerto, pues lógicamente está el mecanismo electoral, que ya digo, han empezado a criticar los que estoy seguro que no les valdría absolutamente nada. Y creo que en ese sentido Mazón, con esa actitud, está... No creo que la palabra sea lanzar un mensaje, no creo que eso es su intención, pero deberían tomar nota otros y otras que también tuvieron responsabilidades y lo centran todo en que las asumiese quien ayer las asumió. Por lo tanto, creo que ahora a ver qué hacen los demás. Y respecto a otro tipo de elecciones, bueno, yo en Extremadura creo que la presidenta Guardiola acierta. Creo que el tema de los presupuestos es un tema fundamental. Cuando convocamos elecciones en Galicia, va a hacer en febrero 2 años, a mí me parecía que había una cosa fundamental, era dejar aprobados los presupuestos para que viniera quien viniera, fuera cual fuera el resultado de las elecciones, lo que decidieran los gallegos, hubiera unos presupuestos con los que poder trabajar. A mí tener presupuestos me parece algo absolutamente fundamental. Ella no los podía tener porque no conseguía que se los aprobasen y toma una decisión valiente. Y respecto a las elecciones en Castilla y León, yo lo he hablado muchas veces con Alfonso. Alfonso cree mucho en la estabilidad, en agotar legislaturas y, bueno, parece ser a día de hoy que eso es lo que va a pasar y yo le deseo toda la suerte del mundo. Bueno, las encuestas son favorables a Alfonso Fernández Mañueco, pero bueno, todas esas encuestas acaban hablando de la necesidad de hacer pactos posteriores. Yo no sé qué opinión le merecen esos pactos, no solo en la comunidad autónoma de Castilla y León, no tanto en Galicia, porque las mayorías absolutas han sido continuadas, pero esos pactos, que son obligados, no se han demostrado muy positivos casi nunca. Y pongo el ejemplo del Gobierno central. En fin, esos acuerdos quizá peregrinos, pues no se demuestran demasiado positivos para la población. Vamos a ver, cuando hay elecciones yo salgo a ganar, siempre salgo a ganar y salgo a conseguir el mejor resultado posible. Son las personas, con su voto o con también su participación en un sentido o en otro, los que determinan cuál es el resultado. Yo estoy convencido que va a haber más participación que hace 4 años por muchas circunstancias. No olvidemos que hace 4 años estábamos todavía con la pandemia. Pero al margen de eso, a mí no me da miedo ni los pactos ni el diálogo. Yo creo que tiene que ser una forma de comportarse en el siglo XXI. Pero lo que sí tengo que decir es que en estos 2 últimos años en los que hemos tenido un gobierno en solitario ha habido una mayor estabilidad política y hemos tenido también los mejores resultados, no solo en el ámbito económico,
en el ámbito de empleo, sino también en el ámbito de los servicios públicos. Esa es la realidad. Y nosotros lo que vamos a hacer es explicar. En estos momentos estamos en plena fase hemos presentado los presupuestos, vamos a explicar los presupuestos, queremos que se aprueben los presupuestos y pedimos a todas las fuerzas políticas altura de miras y que esa pinza que suele ser habitual entre dos fuerzas políticas no se produzca a la hora de debatir y de aprobar los presupuestos que son necesarios para la comunidad autónoma. Sí. En el tema este de Junts, no sé qué opinión tienen ustedes. Si estamos en un escenario de confrontación, de escándalos judiciales y a ellos se suma Junts ahora, ¿no? ¿Creen que va a ser posible, le va a ser posible a Pedro Sánchez acabar esta legislatura y si la acabara sin poder aprobar los presupuestos? ¿Qué incidencia tendría en sus comunidades? Vamos, es que lo de los presupuestos le da exactamente igual. Yo creo que ya lo ha demostrado. Es más, aquí se está intentando normalizar. Son mensajes continuos desde el Gobierno central, desde Moncloa, desde Pedro Sánchez y sus ministros y ministras, que lo de los presupuestos es lo de menos, y que da igual tenerlos. Es más, casi es mejor no tener presupuestos que tener unos presupuestos aprobados, y todos sabemos, y desde luego todos los que tenemos responsabilidades públicas, otra cosa es que algunos puedan reconocerlo y otros no, que la diferencia entre tener presupuestos o no es absolutamente fundamental. Por lo tanto, yo vuelvo a reivindicar la importancia. Aquí hay muchos empresarios, imagínense, empezar cada año sin unas previsiones, sin un balance, sin saber cuáles van a ser los clientes, sin saber lo que se puede hacer, simplemente con la intención de que la empresa vaya tirando, por lo menos los órganos de administración de la empresa. Bueno, eso llevaría a un resultado no deseado para nadie. Pues esto es un poco lo mismo. Y por lo tanto, ahora se suma efectivamente a todo el ambiente judicial, a todos los escándalos que estamos viendo, se une la declaración de Junts, que es como decir, a partir de ahora, si alguien tenía alguna duda, yo creo que había pocas, de que no había nadie, que no había un gobierno, por lo menos un gobierno que pueda plantear cosas con posibilidad de aprobarlas, pues ya se ha encargado Junts de decir que eso, que nadie tenga ninguna duda, porque a partir de ahora no habrá mayorías y, por lo tanto, nada se podrá plantear. Unimos que no tenemos presupuestos y eso lo unimos también que a partir de ahora no habrá mayoría parlamentaria para tirar nada hacia adelante. Y eso, por supuesto, que repercute. Os lo he dicho muchas veces. Mi sensación es que en temas estratégicos, en temas fundamentales, en los que debamos ir de la mano ahora mismo es imposible, pues que no hay nadie. En Moncloa no hay, los ministros no te atienden a las cosas con honrosas excepciones, honrosísimas y escasísimas. La mayoría de los temas no los podemos tratar. Lo hemos hablado muchas veces, incluso con presidentes socialistas, que, insisto, no va a decir en público, que realmente cosas en las que deberíamos ir de la mano frente a Europa. Acabamos de ver como 9.000 millones de euros del Pacto Social por el Clima, que se tenían que haber presentado en colaboración con las comunidades autónomas, el Gobierno ni ha dejado pasar el plazo sin presentar los proyectos y podemos perder 9.000 millones. Y eso es un ejemplo de los muchísimos que hay. Por lo tanto, no tener presupuestos a nivel estatal, que impide hacer nuevas inversiones en los territorios y, por lo tanto, en Galicia y en Castilla y León. Tener un gobierno que no tiene mayoría y, por lo tanto, no puede proponer nada para luego aplicarlo en los sitios, claro que nos influye absolutamente. Y creo que todos tendríamos claro que cualquier gobierno europeo que no fuese este, en estos momentos y con esta situación, le tendría que dar a la gente la palabra. ¿Y cree que se va a llegar al 2027 o puede haber un adelanto electoral? Mi convicción es que si al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le es posible llegar al 2027, va a llegar. Otra cosa es que le sea posible. Señor Mañueco. Yo estoy convencido que va a ocurrir lo que más interese no a España, sino a Pedro Sánchez. En las últimas elecciones generales votamos en el mes de julio, en pleno mes de julio. Y lo que el otro día se visualizó, parece que fue hace una década y ha sido hace unos días, que Junts rompía la mayoría parlamentaria, es simplemente la constatación de que esta legislatura no tenía sentido, no teníamos que haber votado en el mes de julio, pero este Gobierno ha estado sometido a un chantaje, indultos, amnistía, desigualdad en la financiación autonómica,
ruptura de los consensos básicos y a partir de ahora, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues un gobierno que está sometido al bloqueo político permanente, que irá sobreviviendo, resistiendo, y que en el momento que más interese a Pedro Sánchez habrá elecciones. ¿Y cómo analizan todas las cuestiones jurídicas que están ocurriendo, el teórico desprestigio que sobre una nación cae cuando hay un exceso de corrupción, cuando vemos cómo pasa el fiscal general del Estado por un juicio? Ustedes que viajan a Bruselas, que tienen contacto con otros políticos de carácter internacional, nosotros evidentemente no tenemos esa posibilidad, pero ¿cómo reciben la inestabilidad de un gobierno que en el fondo casi permite que el país se vaya desmembrando? Afortunadamente todavía eso no ocurre, pero en fin, estamos viendo que hay cosas, pasos que se dan hacia esa posibilidad. ¿Qué mensaje reciben de fuera? Bueno, yo, un poco volviendo a lo de antes, yo creo que en la situación que estamos viviendo es una situación de corrupción que roza claramente, que rodea al presidente del Gobierno. Cada día nos encontramos con una noticia que ya no sabemos si es verdad o mentira. La mujer, el hermano, el fiscal general, el que fue ministro, ahora se habla de otro ministro, del secretario de organización, del sustituto del secretario de organización, del amigo de los secretarios de organización. Hay una situación que, desde luego, unido a todo lo que hemos hablado de la ruptura de mayoría parlamentaria y de otras cuestiones, vuelvo a decir, estamos en una situación de parálisis y de bloqueo. Hablaba el presidente de la Junta de los Ministerios. Tenemos ahora mismo una necesidad en la que aquí veo al alcalde de Lugo, al alcalde de Ponferrada, alcaldesas y alcaldes y concejales de tantos lugares de Galicia y del Bierzo de León. Necesitamos una política energética de inversiones clara. Se están perdiendo miles y miles de millones de inversión en el territorio porque no hay una dirección política en el Gobierno de España. Y cuando hablamos de miles de millones de euros de inversión, estamos hablando de miles de empleos en el territorio. Y eso, pues, es una mala noticia. ¿Qué es lo que dicen en el exterior? Pues lo que pensamos todos, lo que pensamos aquí, nada distinto. Nadie se cree lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país. Acaba de decir que tenemos necesidad de una política energética. Necesitamos una política de infraestructuras. O sea, en fin, los retos del noroeste, los del año pasado y los de este, pasan por las infraestructuras. Ayer mismo hubo una reunión de las tres patronales, gallega, asturiana y leonesa, para hablar del corredor atlántico, que es evidente que esas inversiones no corren paralelas a la del corredor mediterráneo, por ejemplo. Todo ese tipo de cuestiones es evidente que es posible que los ministerios paralicen todo eso. Pero ¿qué mecanismos tienen dos comunidades autónomas como esta, más la asturiana, para revertir esa situación? Porque yo no veo mecanismos ni claros ni de un futuro cercano. Bueno, pues desde luego, como administraciones únicamente, y si no contáramos con nada más, sería muy difícil, porque estamos viendo efectivamente todo lo que está pasando en el eje mediterráneo, en el Levante, donde es verdad que están las administraciones empujando, pero tienen detrás todo un conglomerado empresarial, sociedad civil, que está tirando, que creo que es lo que está pasando aquí, y yo lo agradezco mucho, porque es que aquí lo fundamental está todo por hacer. Dice, no, es que aquí han pasado muchos gobiernos sin ningún... Bueno, probablemente, seguro que todo el mundo podía haber hecho mucho más, pero el momento de empezar a reclamarlo, porque se están acabando de ejecutar las infraestructuras en el eje mediterráneo y vamos a hacer una España de dos velocidades clarísimamente si aquí no pisamos el acelerador. Por lo tanto, esta unión, que el hecho de que esta Asturias le da una especial fuerza, porque es un mensaje de trascendemos por encima de colores políticos los intereses de nuestros territorios. Es una presencia potente, que además yo le agradezco al presidente Barbón, y si quieren, valiente y
Si hubiera un cambio de gobierno en España, que yo lo espero, nosotros tendremos que hacer exactamente lo mismo y demandarle con la misma fuerza al nuevo gobierno que se recupere aquí el tiempo perdido. Y el tiempo perdido aquí es invertir. Por eso digo que es importantísimo, fundamental, tener presupuestos. Sin unos presupuestos generales del Estado, muchas de las cosas que están pendientes de infraestructuras en nuestros territorios no se van a poder hacer. Es que técnicamente es imposible hacerlas. Y otra cosa es el peso político y la presión que podamos hacer. Por lo tanto, ahí sí que tenemos que seguir insistiendo. La primera vez que nos reunimos los tres presidentes, Asturias, Castilla y León y Galicia, hace 3 años en Santiago, en una reunión que empezaba a las 10 de la mañana, a las 10:15, salieron teletipos diciendo que el Gobierno nombraba un comisionado para el corredor atlántico. Y oye, pues qué bien que en el primer cuarto de la reunión hemos conseguido este efecto potente. Lo malo es que fue simplemente pues un efecto para ese día y para que no se dijera que no había ninguna atención. Yo tengo que decir que este comisionado, con el que no he podido reunirme, una vez vino con el ministro Puente, pero no será por las veces que le hemos pedido una reunión y por lo que sea ha decidido que no merece la pena reunirse con el presidente de Galicia, está muy bien meter en una hoja de Excel todo lo que ya está hecho como inversiones que vienen para aquí. A mí lo que me importa es lo que queda por hacer. Y lo que queda por hacer, lo que nos está presentando primero es insuficiente y, segundo, no se están dando pasos para ejecutarse. Por lo tanto, aquí hay que seguir haciendo presión y hay que seguir diciendo que esto es fundamental. Ahora tenemos otro frente común de unión por el tema de las autopistas, la tomadura de pelo que está suponiendo tanto las autopistas que pasan la A66, me parece que es por Castilla y León y por Asturias, como nuestra autopista del Atlántico, donde vemos cómo se liberan peajes en otros territorios, cómo se levantan, cómo se conceden cosas que son justas, pero lo que pedimos aquí también. Y vemos como una vez más, y acaba de pasar otra vez en Madrid, se nos dice primero que no se nos transfiere y segundo que nos olvidemos del rescate, a pesar de que se había prometido por el candidato socialista en campaña electoral, nos da la idea de que tenemos que seguir presionando. E insisto, yo no voy a negar, porque siempre es el argumento, no, pero es que esto vienen de decisiones de gobiernos anteriores, pues mal tomadas y, por lo tanto, nuestra responsabilidad y nuestra coherencia es denunciarlo ahora y seguir denunciándolo en el futuro. Pero tengo claro que, como no hagamos esta presión y esta presión unida, seguiremos no recibiendo muchas de las cosas que están pendientes. Y están muchas. Ya no hablo de las conexiones ferroviarias de Lugo con el resto de Galicia, ya no hablo del tren de alta velocidad, al que le queda mucho por mejorar todavía, ese doble ancho de vía, todas esas variantes que lo harían verdaderamente competitivo, y no hablo ya de todo el problema que tenemos con los aeropuertos, donde Galicia tampoco puede quedarse atrás y donde el Gobierno central tiene también su parte de responsabilidad. Sí, en el caso concreto de Lugo está hablando del AVE, nosotros por no tenemos ni AVE, ¿no? Sí, sí. Es decir, ¿cómo se puede corregir ese desequilibrio? Yo diría esa deuda histórica, es decir, Ourense ahora tiene AVE, nosotros nos comprábamos siempre con Ourense, pero es que Ourense ahora tiene AVE, ¿no? Aquí hay un desequilibrio demográfico evidente, es decir, de 2.700.000 habitantes que hay en Galicia, 2 millones son la fachada atlántica, es decir, Coruña y Pontevedra. ¿Qué se puede hacer para tratar de fijar población? Obviamente, si tenemos malas comunicaciones, tampoco contribuye a eso, ¿no? Sí, sí. No es solo cuestión de comunicaciones, pero de comunicaciones también es, en parte, fundamental. ¿Qué se puede hacer? Pues ejecutar las comunicaciones y no puede ser que Ferrol y Lugo, a estas alturas, sigan sin una conexión ferroviaria a la altura de las que tenemos en el resto de Galicia, porque eso también hace una Galicia de 2 velocidades y eso, además, no es incompatible con pedir que se mejore la conexión de AVE, que yo comprendo que decir que se mejore una conexión que ya existe, diciéndole a una provincia que tiene una conexión ferroviaria que desde luego no está a la altura de lo que merecía, es complicado, pero no tiene por qué ser incompatible, igual que la conexión con Portugal en alta velocidad, por la que Portugal está apostando, y tengo mis dudas, viendo la tramitación administrativa que está haciendo el mismo el Gobierno de España. Todo esto hay que pedirlo al mismo tiempo y hay que pedirlo en todo momento. Insisto que mucha gente, alguna gente puede estar pensando que ahora es más fácil, porque nos toca reclamar a un Gobierno que no es de mi color político, pero cuando lo sea, yo lo voy a hacer exactamente igual, además pensando
que le correspondía la responsabilidad a una persona que conoce muy bien cuáles son las necesidades de Galicia. Esto respecto a conexiones ferroviarias. Es verdad que para equilibrar Galicia hay muchísimas más cosas, pero estamos hablando de esto. Sí, yo quería puntualizar sobre esta cuestión. Creo que una de las grandes críticas que se puede hacer al Gobierno actual de España es apostar por un modelo de España en dos velocidades, de la ruptura de la igualdad en todo el territorio. Y, desde luego, tiene que apostar el Gobierno de España por la España de interior, la España del noroeste. Es perfectamente un ejemplo. Este foro de los Alcares lo que viene es a poner encima de la mesa la importancia de la España de interior. Yo creo que lo que ha dicho el presidente de la Xunta es crucial. La apuesta por el corredor atlántico noroeste es imprescindible. Y hemos tenido la oportunidad, efectivamente, de hablar con el presidente de Asturias, que no es de nuestro color político, pero hacemos la misma reivindicación. No es posible que después de 3 años todavía no tengamos un plan director del corredor atlántico al noroeste. Y creo que también es imprescindible, aparte de apostar por las infraestructuras, el nudo del Manzanal, en fin, de tantas cuestiones que podríamos hablar. Los peajes. Yo coincido con la reivindicación que hace el presidente de la Xunta. No solo coincido eso, sino que vamos a hacer un gesto para ayudar en la bonificación de los peajes en el noroeste de España, cuando tiene que conectarse con la capital de España, con Madrid. Es la única que tiene la obligación de pagar peaje en su acceso a la capital o una carretera nacional normal. El resto de comunidades autónomas tienen una autovía gratuita a su lado. Y no pasó nada. Y aparte de esto, yo creo que tiene que hacer políticas que apuesten por la implantación de actividad económica y de población en el territorio. No puede ser que apostemos solo por las grandes ciudades. Tenemos que apostar por actividad económica y por que haya presencia de la población en todo el territorio de nuestro país. Sí, son dos temas ya que han salido, que es la despoblación, evidentemente uno de los grandes problemas de Castilla y León, y también de la comunidad gallega. Y también hemos hablado de la Agenda 2030, de la transición ecológica, de la transición que teóricamente tenía que haberse hecho en toda la zona del Bierzo y parte de Galicia por la minería. Al mismo tiempo estamos oyendo que se pierden muchísimos fondos europeos porque el Estado no es capaz de que esos fondos que tenían que haberse invertido ya se inviertan. Pero esos problemas ya los conocemos demasiado bien. Insisto en preguntar cómo se puede revertir todo esto, ¿no? Es decir, el reto demográfico lo ponemos sobre la mesa siempre. Nosotros en Diario de León llevamos 7 congresos, 7 años seguidos hablando sobre el reto demográfico y no somos capaces, más allá de poner en valor las colaboraciones empresa-Estado, administraciones, más allá de bonificaciones fiscales, es decir, una discriminación positiva fiscal para los asentamientos en los núcleos rurales. Si ponemos ideas sobre la mesa, pero hay una gran dificultad para poner en marcha esas ideas. Vamos a ver, yo creo que se tiene que hacer una discriminación en favor del territorio. He hablado de la energía. Has comentado la digitalización, las comunicaciones. Yo creo que eso tiene que ser también una apuesta. Es que estamos hablando de dos cuestiones, de la energía y de las comunicaciones, que son competencias exclusivas del Gobierno de España y del que es muy celoso de la gestión de esas competencias, y yo no digo nada, pero que se tenga en cuenta a todo el territorio y a toda la población, en la energía y en la digitalización. Podríamos poner ejemplos de cómo en el territorio donde salía tanto carbón de España, había 1/3 de las térmicas de nuestro país, ahora sirve para evacuar la energía que se produce, la energía renovable, pero no para poder consumir y para poder tener acceso a la energía, por poner tan solo 2 ejemplos.
Sobre energía, el presidente Rueda supongo que podrá comentar varias cosas, desde el parón eólico hasta esa cierta contestación, esa contestación social que hay a determinados proyectos, y no me refiero únicamente a Altri, ¿no? Hace poco aquí en la ciudad de Lugo se generó un debate porque pues un grupo de empresas trataba de llevar adelante pues una iniciativa en el polígono industrial de Oceao, y ante pues esa contestación, esa movilización en contra, pues digamos no se pudieron generar esos 30, 40, 50 empleos, ¿no? Sí, no, y no solo eso, sino que también era una industria o una instalación dirigida a solucionar un problema que sigue aquí efectivamente, que es aquí y en otras zonas de Galicia, que es que se hace con todos los residuos ganaderos. Mire, hablábamos antes de fijar población en el rural, de equilibrar el territorio. Las infraestructuras son importantes, decía que había más cosas y me estaba refiriendo, suponía que íbamos a hablar de eso también, a la actividad económica en el territorio. Claro, es que es muy fácil decir que la gente tiene que vivir en un territorio y al mismo tiempo decir que las posibilidades de que haya actividad económica que genere empleo y, por tanto, fijación de población, a eso hay que oponerse. Y, por lo tanto, todo debe ser un vergel, nada debe tocarse, pero ustedes tienen que seguir viviendo aquí. Además, eso normalmente viene de los que no viven en el territorio, de a veces gente que está a mucha distancia, que decide lo que puede y lo que no puede haber en esos territorios donde, por otra parte, se empeña en decir que es que ¿qué pasa? Que no viene actividad económica. Por lo tanto, aquí hay que ser, es decir, la palabra no es valientes, es ser coherentes. Y si queremos que la gente viva en un territorio, hay que darle las oportunidades en ese territorio. Y para eso hay que ser muy riguroso, exigir que los que quieran instalarse cumplan, si se me permite, de un modo especialmente estricto toda la normativa, pero si la cumplen hay que darles la oportunidad. Y, por lo tanto, todas estas posturas a priori, que juegan mucho con la demagogia, que juegan mucho con la desinformación, que pueden conseguir su objetivo porque tienen elementos de propaganda muy potentes. Yo creo que todos tenemos en la cabeza a quién me puedo estar refiriendo. Que se oponen por sistema a cualquier instalación que se quiera poner en cualquier sitio, están haciendo un enorme daño y normalmente siempre están fuera. No digo que no haya gente en el territorio, pero las grandes fuerzas promotoras siempre vienen de fuera y van a decir que no a cualquier cosa que se quiera instalar. Incluso con consecuencias para echarse las manos a la cabeza. Yo no me explico cómo. Te hablaba del caso de Altri. Para dejar definitivamente decidido que no se instale Altri, se es capaz de dejar sin conexión eléctrica toda una provincia para asegurar eso, y esto es lo que está pasando. Cuando hemos hecho las peticiones de planificación de conexiones eléctricas fundamentales para que sigan creciendo industrias, para asegurarse de que esa concreta no pudiera haberlo, pues alguien ha pensado que vale la pena dejar a toda una provincia para que no haya absolutamente ninguna posibilidad. Y esto no puede ser, igual que no puede ser lo que nos está pasando en el tema de las instalaciones eólicas. No me voy a cansar de repetirlo. La Xunta de Galicia es la primera interesada y la primera promotora de que se cumpla la legalidad. Echamos para atrás muchos proyectos porque creemos que tienen la más mínima duda respecto al cumplimiento de toda la normativa. Pero cuando cumplen, deben poder instalarse, porque si no se van a instalar en otros sitios. Lo que está pasando ahora mismo con la energía eólica en Galicia, que es una de nuestras riquezas, nuestro petróleo, donde queremos repotenciar y el Gobierno nos lo recurre en el Constitucional. Ahora resulta, salía hoy en la prensa económica, que el Gobierno está impulsando un decreto para repotenciar, que es lo mismo que nosotros queríamos hacer y nos han recurrido en el Constitucional. ¿Quién entiende esto? Pues usted decía que a veces en España es que es evidente que no hay nadie al timón. Y respecto a las instalaciones, yo quiero decir, hay 4 sentencias del Supremo que dicen que estamos haciendo las cosas bien, que la estamos haciendo exactamente igual que están haciendo en Castilla y León, que no tiene esos problemas, en Aragón, que se está llevando todo lo que podría venir a Galicia, y en otras comunidades autónomas que están haciendo esa instalación. 4 sentencias del Supremo. No fueron suficientes y hubo un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos dio exactamente la razón y dijo que todo se estaba haciendo correctamente. Y ahora resulta que eso sigue sin valerle a alguien. Ya hay un nuevo argumento y se sigue paralizando la capacidad de instalación eólica en Galicia. Y yo quiero decir que, frente a lo que algunos quieren dar a entender, una instalación eólica en sí no es nada, es una instalación para dar energía a industrias que la necesitan y que si no la tienen o no se instalarán o no se ampliarán o se irán a otros lugares. Y por lo tanto lo que está pasando aquí en Galicia, y yo no voy a caer en la tentación fácil
que es lo que hace el Gobierno central. Cuando no le gusta lo que dicen los jueces, dice que es que los jueces son parciales, los jueces tienen finalidades políticas, los jueces tienen una meta de hacer caer un gobierno. Lo tendría facilísimo, probablemente, pero no quiero decir eso. Quiero rebelarme frente a decisiones que desde un punto de vista jurídico son injustas y, por lo tanto, nos queda otro camino que el recurso. Pasa que el recurso, con los tiempos judiciales que hay en España, a mí no nos puede valer, a mí desde luego no me vale, no nos puede valer ninguno, que dentro de 2 años nos volverán a dar la razón, porque nos la han dado 5 veces y no está sirviendo de nada. Y yo quiero hacer una llamada a la sociedad en general para que nos demos cuenta de lo que está pasando en Galicia en estos momentos. Presidente, estamos hablando de un falso ecologismo, ¿no? Que al final es lo que sucede con todas estas negativas de instalaciones que vienen, esa negativa viene de gente de fuera. Pero tampoco podemos vivir ajenos a este cambio climático, ¿no? Es decir, eso está ocurriendo y está ocurriendo en el globo, ¿no? Y la forma de afrontar todo eso, evidentemente, tiene que cumplirse determinadas normas que tengan mucho que ver con el ecologismo, pero también con el paisajismo y con el turismo. Esas 3 patas en Castilla y León yo creo que lo conocemos bien y bueno, hemos sufrido ese falso ecologismo, pero también necesitamos que haya un ecologismo real, ¿no? Que nos alejemos de la demagogia que también ha hablado el presidente Rueda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que si hablamos de la energía, la provincia de León, la comarca laciana, el Bierzo, etcétera, han sido productores de gran parte del carbón de nuestro país. He dicho que teníamos 1/3 de las 12 centrales hidroeléctricas, hidroeléctricas térmicas, 4 eran 3 en León y 1 en Palencia. Eso se fue, se apostó por la descarbonización, no ha habido proyectos alternativos, incluso cuando apostamos por fotovoltaico, hidráulico, eólico. Castilla y León ahora mismo es la comunidad autónoma con mayor capacidad de energías renovables, pero lo que necesitamos es que esa energía sirva para proyectos industriales en el territorio, para la creación de empleo en el territorio. Y yo, por hacer un balance equilibrado, mire, nosotros hacemos una apuesta clara por ayudar a quienes quieren invertir o quieren crecer en nuestra comunidad autónoma, que ya están instalados y quieren seguir apostando. Un mensaje positivo. Los autónomos, en estos tiempos que corren, que parece que se están subiendo las cuotas a la seguridad social, nosotros apostamos por la tarifa plana de los nuevos autónomos. También apostamos por la tarifa plana de los que querían una segunda oportunidad de los autónomos. Hemos apostado también por ayudas de aquellos autónomos que quieren apostar por el relevo, ya no generacional dentro de la familia, sino incluso aún no siendo la misma familia. Llegamos hasta los 20.000 euros de ayuda. O ayudar a los comercios que están en el territorio con ayudas de hasta 5.000 euros anuales para pequeñas inversiones y modernización. Y ahora, de cara a más de 100.000 autónomos, queremos dar que está vinculado a la aprobación de los presupuestos, queremos dar un nuevo bono de apoyo a los autónomos. ¿Qué mensaje queremos mandar? El contrario al que se manda desde el Gobierno de España. La ilusión por emprender, la ilusión por invertir, la ilusión por crear empleo. Yo creo que ese es el mensaje que se nos tiene que trasladar y que, desde luego, desde los 2 gobiernos autonómicos estamos trasladando. Aquellos que quieren invertir van a tener el apoyo de nuestros gobiernos. Y estamos poniendo, yo he puesto casos concretos respecto de los autónomos. Podría hablar de la industria agroalimentaria o podría hablar de la industria de la automoción, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante ayudar a quienes arriesgan en nuestra tierra, que es importante apostar por la formación de nuestros trabajadores. Ese binomio entre empresarios y trabajadores en nuestras comunidades autónomas funciona perfectamente. Teníamos un capítulo aparte de eso, ¿verdad? Siento anticiparme. Ahora. Recientemente un estudio publicado situaba la pensión de los autónomos 600 euros
de media por debajo de un asalariado. Yo creo que ahí hay una discriminación evidente, ¿no? Hay un maltrato hacia los autónomos, hacia la gente que puede emprender, ¿no? Y que muchas veces sostiene pues, la economía local, ¿no? No sé si opinan al respecto. Sí, vamos a ver, es que yo creo que en eso Castilla y León y Galicia somos muy parecidos, y en general la mayor parte de España. Nuestro tejido empresarial no son grandes empresas, tenemos algunas muy potentes, afortunadamente, pero sobre todo son autónomos y pymes. Por tanto, eso es lo que habrá que cuidar especialmente. Y aparte de las ayudas, Alfonso hablaba de las que tiene Castilla y León, nosotros, además este año, por cierto, por primera vez las hemos agrupado todas en una sola convocatoria, 40 millones de euros para bastante tiene un autónomo con todo lo que tiene encima, para encima meterlo en burocracia para tener acceso a las ayudas, por lo menos a las de la Xunta. Creo que lo que se pide sobre todo es un entorno, lo decía Alfonso, amigable, no un entorno hostil, no un entorno de atornillamiento fiscal y siempre sacar del mismo sitio. Y la clase media, tan denostada por algunos, es una clase de autónomos, es una clase de pequeños empresarios con 4, 5, 6 trabajadores, algunos más, que lo que le piden a un gobierno sobre todo es tranquilidad / estabilidad y seguridad. A veces es casi tan importante o más que las propias subvenciones, las ayudas, que también lo son. Pero especialmente estar en un entorno amigable que impulse el emprendimiento, que lo premie, que lo ampare, que lo acompañe y que no suponga un sobresalto continuo, ni una manifiesta declaración de hostilidad. Es decir, que el que está autoempleado, el que crea autoempleo o tiene 2 o 3 trabajadores, ese es el que mueve la economía. Esas son las personas que mueven la economía de verdad. Y creo que eso es casi tan importante como ayudas concretas o como una acción puntual. Insisto, también lo son, pero creo que muchísimo más es eso y, desde luego, ir bajando la presión fiscal. Nosotros, desde el año 2009, yo ya no quiero decir el número exacto porque no, pero hemos hecho muchísimas rebajas fiscales. Los gallegos, a día de hoy, pagan muchos cientos de millones menos cada año en las rebajas fiscales del tramo autonómico. No hemos subido un solo impuesto en todos estos años. Tampoco nos hemos vuelto locos bajándolos, porque es muy fácil anunciar rebajas fiscales que después van a suponer una merma de ingresos que te van a impedir hacer cosas fundamentales. Por lo tanto, los impuestos que se bajan es porque tienen un respaldo después, otra vez la importancia del presupuesto que no va a suponer la pérdida de calidad de servicios esenciales. Pero esos van dirigidos, sobre todo, a rentas bajas y medias, que es nuestro tejido empresarial y de pymes. Y creo que eso es muy importante también. Pero ha tocado un tema que es educacional. Es decir, al final estamos diciendo que vivimos en una España en la que la clase media ya ha dejado de existir, que además tiene que sostener a las clases pasivas, porque estamos en una España semisubvencionada. En fin, esto no va bien. Es decir, un país en esa situación no puede crecer. Necesitamos seguir apostando por las clases medias y seguir apostando por la generación de actividad económica. Gran parte, lo decía Alfonso, tenemos un sector industrial importante en las 2 comunidades autónomas, pero son los autónomos, las pymes, los que generan gran parte de la actividad económica y del empleo. Y a ellos nos tenemos que dedicar. Ahora mismo, los negocios que se cierran en el territorio fundamentalmente se cierran no porque no sea viable el negocio, sino porque no hay nadie que quiera asumir el relevo. Y eso me parece importante. Y algo de lo que decías era hacer un entorno amigable. Tenemos que hacer más fácil la administración en nuestras relaciones. Estamos haciendo no solo bajar impuestos. Nosotros tenemos los impuestos más bajos de nuestra historia y tenemos crecimiento económico, tenemos creación de empleo y tenemos los mejores servicios públicos. Pero tenemos que seguir mejorando la simplificación administrativa, reducir burocracia. Eso es algo que me parece muy importante y de cara al futuro es uno de los objetivos, seguir apostando en esa línea
simplificar la burocracia. Fíjate, hablabais de educación y conectándolo después con el emprendimiento y los autónomos, es que yo creo que ahí empieza todo, eso es lo fundamental, ¿no? Y la cultura del esfuerzo, decir a la gente que no es lo mismo no esforzarse que esforzarse. Y el Estado, la comunidad autónoma, la Administración no te lo va a dar todo hecho, es que ni siquiera creo que deba. Lógicamente hay que garantizar un mínimo a personas que no pueden conseguirlo, pero a partir de ahí la gente tiene que ganarse las cosas con su esfuerzo y eso tiene que empezar incluso en la educación. Nosotros siempre marcamos objetivos cara a cada curso, cuando va a empezar. Este año marcábamos 2 fundamentales, creo que tienen que ver con todo esto. Primero, una educación objetiva sin ideología, para así decirlo, es un palabra difícil de decir, que no tenga ideología. Algunos se enfadaban. Digo, oiga, ¿qué están ustedes queriendo decir? ¿Que se da una orientación ideológica en la educación? Digo, pues si usted cree que no, ¿por qué se molesta? Y si se molesta, algunos han molestado, por algo será. Creo que esto es fundamental. No hay que implantar ideología en la educación. Hay que implantar, eso sí, y si hay que implantar alguna ideología, es la de que esforzarse tiene recompensa. Y si quieres destacar sobre los demás en un mundo tan competitivo, ahí tienes el camino. Esfuérzate y ten tus resultados. Y después también, otra cosa fundamental, el reconocimiento de la, entre comillas, autoridad de los docentes, que yo creo mucho en las jerarquías, en las organizaciones que funcionan bien y, por lo tanto, si queremos que una organización funcione bien, cada uno tiene su papel y ese papel debe ser respetado. Y si conseguimos todo eso, después tendremos una cultura emprendedora que es tanto como una cultura de que si te esfuerzas obtendrás resultados. Por poner un ejemplo, entonces, este es el segundo año en que la matrícula universitaria es absolutamente gratuita para los que se esfuercen y estudien. Cuando implantamos esta medida nos decían que no tenerla para todos con independencia de las calificaciones durante la universidad era discriminatorio. Pues mire, si eso es discriminatorio, eso es una discriminación que creo que a todos nos interesa. Mandar el mensaje de que si se quiere beneficiar del esfuerzo de todo el mundo que con sus impuestos paga esas matrículas, hay que corresponder esforzándose y estudiando. Y de ahí saldrán muchos emprendedores y de ahí saldrá mucha gente que haga progresar al país. Un tema que está ahora de actualidad y que afecta sobre todo a los jóvenes, el tema de la vivienda, ¿no? Es decir, usted ha lanzado una serie desde la Xunta, ha lanzado una serie de propuestas innovadoras. Una de ellas, por ejemplo, el tema de aprovechamiento de los bajos comerciales. Otro es darle más volumen, un 20% más de volumen en la búsqueda de vivienda pública. Sin embargo, no todos entendieron, por ejemplo, la oposición recibió críticas del BNG especialmente. ¿Qué nos podría decir de esta iniciativa? Sí, pues mire, yo respeto esa crítica. El otro día en el Parlamento, efectivamente, una pregunta, les diría que viajen un poco, ¿no? Y que vean lo que hay por ahí adelante y que vean que es una solución que se está extendiendo en muchísimos sitios y si no quieren viajar, que se paseen por las ciudades y por los pueblos y vean esos bajos comerciales que están cerrados y que en la inmensa mayoría de los casos no van a volver a abrir, porque es que han cambiado los hábitos comerciales, ya no hay un nuevo modelo de comercio a través de las nuevas tecnologías y, por lo tanto, pretender que esos bajos sigan siendo bajos toda la vida con actividad, eso es utópico. Por lo tanto, intentamos soluciones que son complementarias. Pasa que cuando se quiere hacer demagogia, pues se fijan solo en una cosa y no ven todo lo demás. Rehabilitar bajos comerciales con unas condiciones de habitabilidad es solucionar una parte del problema, no la fundamental. La fundamental se hace construyendo viviendas, porque sobre el tema de la vivienda, que evidentemente es un problema de primer orden, en estos momentos se puede teorizar mucho y decir lo que habría que hacer o ser práctico y hacer viviendas. Nosotros nos comprometimos a hacer 4.000 viviendas en estos 4 años, que es doblar el parque actual que tenemos de vivienda pública. Hay 4.000, tenemos que llegar dentro de 2 años con 8.000. Tenemos 3.000 ya en ejecución. Por lo tanto, creo que lo vamos a conseguir. Y al mismo tiempo, y vuelvo otra vez a mandar ese mensaje amigable a los empresarios, en este caso de la construcción, decir que les acompañamos en la construcción de viviendas para uso social, no les ponemos impedimentos. Por eso que decía de poder construir en suelo dotacional, poder remover obstáculos burocráticos que hasta ahora están impidiendo, creo que eso es ser práctico y construir viviendas. Y, insisto, yo veo tantas teorías, tantas soluciones mágicas que no están funcionando en absoluto ni van a funcionar. Tanto
decir que el propietario tiene que pedir perdón por ser propietario y leyes que les hostigan, que no les dan seguridad jurídica. Creo que eso es una parte muy ideologizada que no soluciona el problema de vivienda, y la otra es ser flexible, ir a soluciones que ya están funcionando en otros sitios y, sobre todo, construir vivienda. Para eso hay que comprometer presupuesto y cumplir objetivos. Y yo, mi Gobierno, y está aquí la consejera de Vivienda, nos hemos autolanzado ese reto, y lo medible no es opinable. Dentro de 4 años tenemos que tener 4.000 viviendas más, que es el 100% más de lo que teníamos al principio de esta legislatura. Si lo conseguimos, habremos sido eficaces, por lo menos en parte. No habrá acabado el problema, pero habremos contribuido significativamente a que se solucione. Aquí en Lugo estamos haciendo muchas. Y si no, pues estaremos en esa parte de los teóricos que siempre saben lo que hay que hacer, pero nunca lo hacen. Imagino que Alfonso Fernández Mañueco de vivienda querrá hablar. Sí. Y me imagino que también quería haber hablado de los autónomos en el sector primario, que en Castilla y León sabemos mucho, y en Galicia también, evidentemente, del sector primario y del traspaso de explotaciones de padres a hijos y de toda esa burocracia que al final implica que muchas ganaderías se queden bueno, que cierren porque no hay un traspaso de las empresas. Ahí hay mucha política por hacer. ¿Por dónde empiezo? ¿Vivienda o sector primario? Pues, hombre, bueno, sector primario, yo creo que telegráficamente, el relevo generacional, damos hasta 100.000 euros de ayuda. Hablaba antes de 20.000 para los comercios, negocios, hasta 100.000 euros por explotaciones agrarias, y tiene una bonificación del 99% en impuesto de sucesiones y donaciones, y también una reducción importantísima en las transmisiones de las explotaciones agrarias para que mantenga la unidad de la explotación agraria. Respecto a la vivienda, yo creo que hay una medida fundamental: trasladar seguridad al propietario. ¿Cómo se traslada seguridad al propietario? Haciendo lo contrario que se ha hecho hasta ahora. Se le tiene que dar certidumbre de que el que se queda en su casa como ocupa o como inquiocupa, tiene que haber un desalojo inmediato y rápido. Primera reflexión. Así se va a dar certidumbre y seguridad al propietario, y va a haber muchos propietarios que van a poner en alquiler sus viviendas. Respecto de las medidas que nosotros tenemos en marcha, algunas son muy parecidas a las que ya ha explicado mi colega y tocayo. Yo voy a decir dos cuestiones que él no ha mencionado. Nosotros, aparte de la construcción para alquiler social, para alquiler de jóvenes, para venta de jóvenes, hacemos dos medidas. Una, cuando un joven va a un banco, le dan un 80% del valor. Nosotros le garantizamos un 17,5%, casi el 100%, para que puedan llegar a poder comprar todo el precio de la vivienda, siempre en unos márgenes establecidos. Y por otro lado también, en unos márgenes hasta 500 euros, damos una bonificación, 500 euros de precio de alquiler, damos una bonificación entre el 50 y el 75%. Así las personas mayores pueden seguir viviendo en la casa donde han vivido durante tantos años. Así los jóvenes pueden emanciparse. Estamos hablando de unas 30.000 familias aproximadamente. Muchos de ellos son jóvenes, muchos de ellos son mayores que reciben esa ayuda para poder emanciparse o poder seguir viviendo en la casa donde han vivido toda su vida. Hablando de la política útil, de la política dirigida a las personas, que es como la definen ustedes en ese suplemento que hemos entregado hoy ambos diarios. Me llamó la atención el otro día, señor Mañueco, ver cuando presentaba el proyecto de presupuestos que hablaba de ayudas para, y lo digo porque aquí hay alcaldes de núcleos pequeños, ayudas para aquellos bares, para que no desaparezcan bares en determinados concejos castellano-leoneses. Y esa fue una de las ayudas que me llamó la atención, y otra que contemplaba en ese proyecto de presupuestos, que veremos si se aprueba o no, lo del cambio al plato de ducha. Sí. Vamos a ver, algunos se reían con la primera de las medidas. Son 700 localidades las que ya han recibido ayudas. Damos una ayuda de 3.000 euros para aquellas localidades donde solo haya un bar o un establecimiento de hostelería. ¿Para qué?
para que se mantengan. Tenemos claro, un pueblo que tiene bar es un pueblo abierto y por eso vamos a eliminar todos los condicionantes para ampliarlo de cara al próximo año. ¿Cuál va a ser la única limitación? Que sea el único bar. Lo que no queremos es que se hagan competencias entre un bar entre la iniciativa público-privada con la privada. En segundo lugar, queremos pensar en la calidad de vida de las personas mayores. En otros tiempos se construían las viviendas con bañeras. Las personas nos vamos haciendo mayores, vamos teniendo dificultades y lo que queremos es ir cambiando de manera progresiva esas bañeras por platos de duchas. También ha habido gente que se ha reído con esta iniciativa, pero las personas mayores, que son muchísimas en nuestra comunidad, que quieren seguir viviendo en su domicilio habitual, eso desde luego le ha parecido una idea muy positiva. Y lo que queremos es, de cara a próximos ejercicios, que aquel que quiera eliminar la bañera cuente con el apoyo del Gobierno regional. Hablando de cosas positivas, el turismo. Hemos alcanzado el peregrino 500.000 y bueno, pues en algunas localidades o en algunas ciudades, incluso como Lugo, se advierte que ya no hay un turismo puramente estacional, sino que hay gente que nos visita pues a lo largo de todo el año. ¿Qué reflexión pueden hacer al respecto? Bueno, pues que el turismo hay que seguir cuidándolo. Es que son unas cifras. Yo creo que en Castilla y León deben ser cifras muy parecidas, 12-13% del Producto Interior Bruto, un poquito más de mano de obra. Y, por lo tanto, es una enorme oportunidad y ahora hay que seguir manejándolo para que siga produciendo efectos beneficiosos. Yo no me obsesiono tanto con el número de turistas. Es verdad que cuando hablamos de 500.000 de peregrinos, 500.000 es una parte dentro de los casi de más de 8 millones de turistas que va a recibir en Galicia este año. Pero es verdad que es una marca que representa muchísimas cosas. Decía que no es tan importante la cantidad, siéndolo, no nos sobran turistas. Yo, cuando veo algunos discursos que tienen mucho que ver con planteamientos ideológicos, diciendo fuera los turistas de aquí, no los queremos, nos molestan, la ciudad es nuestra, creo que eso es muy peligroso. Me importa mucho más, decía, manejar el turismo, la calidad primero, a todos nos interesa que venga un turista con cuanto más poder adquisitivo mejor, y después desestacionalizarlo. El Camino de Santiago en ese sentido está sirviendo para que haya un flujo continuo, no especialmente concentrado en los meses del año más potentes, y después también para extenderlo a otras zonas. De quien pensara que aquí por Lugo iban a pasar miles de personas, como pasaron en el mes de octubre haciendo el camino hace unos años, se diría que eso era imposible, utópico, y lo estamos consiguiendo, ¿no? Y, por lo tanto, creo que esto... Y, aparte, ahí tenemos el norte de España como destino, en un mundo tan global que ve estas cosas con visión de conjunto, creo que es absolutamente fundamental. Esta línea, y termino ya con esto, estos vuelos directos, esta conexión que se va a poner entre Galicia y Nueva York a partir del verano, eso es consecuencia del flujo turístico que se está produciendo. Yo creo que ese tipo de turismo, que viene aquí con enorme poder adquisitivo, nos interesa muchísimo y hace unos años era impensable que hubiera ese volumen en Galicia y, sobre todo, esa potencialidad de crecer. Por lo tanto, esto hay que cuidarlo mucho, no perder las esencias, no obsesionarnos con el número, por lo menos no solo con el número, y pensar que ahora mismo tenemos para ofrecer muchísimas cosas que los nuevos turistas están buscando. ¿Qué opinión tienen de la inteligencia artificial? Que parece que nos influye a todos y en todo, ¿no? En el caso de Galicia, pues va a tener una fábrica europea en lo que es el CESGA, el Centro de Supercomputación, y en el caso de Castilla y León, pues desconozco más cuál es la situación, pero creo que se está trabajando también en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, además León es un centro de referencia en el ámbito de la supercomputación. Tenemos uno de los centros más importantes de España, el Skylab, y en segundo lugar también tenemos el centro de la ciberseguridad. Me parece un aspecto en el que tenemos capacidad de crecimiento de cara al futuro. Yo creo que es uno de los ámbitos en los que Castilla y León ofrece
personal, trabajadores cualificados, bien formados, y hay proyectos de investigación en inteligencia artificial, supercomputación, la comunicación cuántica, etcétera, que vinculado a las universidades me parece que es un factor de desarrollo, de crecimiento, de instalación de nuevas empresas y, sobre todo, de creación de empleo. Yo creo que es un poco como si, que me parece una pregunta muy oportuna, que todos nos hacemos ahora mismo, como si hace 20, 25 años se nos preguntaba qué opinábamos de Internet, ¿no? Y había quien decía, bueno, es una cosa que está empezando, una cosa un poco de frikis. Y ahora mismo Internet forma parte de nuestras vidas. Quien no está conectado a Internet no está conectado al mundo real, o por lo menos esa sensación tenemos en muchos momentos. Y, por lo tanto, esto que ha llegado para quedarse tiene enormes posibilidades. Nos asusta un poco, por lo menos a mí, a los que no tenemos conocimientos técnicos. Está aquí la directora de GAIN. Ayer empezábamos la tramitación en el Consejo de la Xunta de una ley para regular todo lo que tiene que ver con el I+D, y la inteligencia artificial tiene muchísimo que ver. Efectivamente, acabamos de conseguir una de las 6 fábricas que se van a conceder, 8, perdón, en toda Europa, va a estar en Galicia, y tenemos que aprovecharle en sus enormes posibilidades. Y creo que ahora mismo en la medicina, en la enseñanza, en la planificación de todo tipo de infraestructuras, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, nos puede ayudar muchísimo. Eso sí, hay que saber manejarla con prudencia y pensar que nunca ninguna máquina, por muy lista que sea, por mucho que la hayamos enseñado, porque al final la inteligencia artificial aprende de nosotros, va a poder sustituir una mente humana, o no debería, por lo menos. Aquí tenemos el polo, perdón, Joaquín, aquí tenemos el polo de Rozas, que yo tengo que confesar que hasta hace poco no sabía exactamente, y yo creo que muchos lucenses, lo que se estaba haciendo ahí. Pero bueno, empiezan a aflorar proyectos de pues nos va a seguridad, dar, nos va a dar muchas alegrías, y ahora con la clara orientación de la política europea y de los fondos europeos hacia temas de defensa, creo que, viendo además el interés, hemos abierto a manifestaciones de interés, y muchas empresas, muchas de ellas gallegas, y muchas pymes que trabajan y muy bien el sector de las tecnologías, se están uniendo, y estamos haciendo entre todos lobby. Creo que tenemos muchísimas posibilidades de crecimiento, y yo desde luego espero que uno de los centros fundamentales de crecimiento en ese aspecto, si no el fundamental en Galicia, vaya a estar aquí en Lugo, en Rozas. Sí, yo no quería terminar la entrevista sin hablar de los incendios. Es uno de los problemas comunes que tienen las 2 comunidades autónomas, y la forma en la que debemos afrontar todos los cambios que se producen en ese tipo de incendios. Ahora se habla de incendios de 6ª generación, de 5ª generación, que para el común de los mortales no sabemos exactamente qué es lo que es, pero para quienes han estado luchando contra el fuego este verano parece evidente, ¿no? ¿Cómo vamos a afrontar este cambio y la necesidad que tienen las 2 comunidades autónomas de conservar un patrimonio como el natural? Vamos a ver, este es un asunto que se tiene que tratar como asunto de Estado. Así lo dije en el año 2022. La política de prevención, sacándolo del debate y de la confrontación política partidaria, y realizando una conferencia de presidentes. Así se lo dije al presidente del Gobierno. Es obvio que no se ha hecho ninguna de las 3 cosas. En cualquier caso, es verdad, hemos sufrido fundamentalmente en la provincia de León muchísimos incendios por unas circunstancias meteorológicas absolutamente desproporcionadas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer de cara al próximo año? Pues de hacer un análisis sereno y sosegado. Primero, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre vamos a tener el mismo operativo. En segundo lugar, todo el operativo, a medida que se vayan, todo el operativo va a tener carácter público en los próximos 3 años. En tercer lugar, vamos a reforzar ese operativo ya de por sí elevado en el periodo de máxima incidencia. En cuarto lugar, vamos a colaborar con las diputaciones provinciales para que puedan ayudar a los ayuntamientos a la hora de realizar los anillos de seguridad, que son la responsabilidad son los propios ayuntamientos. Siguiente punto, simplificar la burocracia administrativa para que se pueda limpiar el bosque con mucha más facilidad que hasta ahora. Y, por último, apostar por la ganadería extensiva. Me parece muy importante que la ganadería extensiva esté presente en todo el territorio.
Sí, por complementar un poco lo que ha dicho Alfonso. Efectivamente, cuando arde un territorio, claro, es fácil pensar que si arde Castilla y León le arde sobre todo al presidente Mañueco, que desde luego tiene responsabilidades muy importantes, y si arde Galicia le arde al presidente Rueda, que desde luego tengo mis responsabilidades. Pero es que al final está ardiendo una parte importante de nuestro país. El presidente Sánchez estuvo en el mes de agosto en Orense, uno de los peores días. Yo se lo agradecí y se lo vuelvo a agradecer, ¿no? Pero al mismo tiempo aproveché para decirle, porque ya había estado en el año 22 en Valdeorras, que fue otro muy mal año de incendios, y lo que planteó en el año 22 es lo mismo que planteó en el año 25. Hay que hacer una reflexión sobre la influencia climática y lo que podemos hacer y un pacto. Bueno, todo eso está muy bien, pero habrá que ponerlo en marcha, ¿no? Y es necesario, porque es verdad que está habiendo incendios que los expertos, los que de verdad entienden, dicen que no los habían visto nunca. Y llega un momento, o sea, hubo días donde los aviones echaban agua y no llegaba a la llama. Eso no es muy difícil y pasaba durante muchísimos días, incendios que implosionaban. Todo eso se está empezando a ver de unos años a esta parte y antes no sucedía. Por tanto, esto es una reflexión, pero al mismo tiempo se pueden hacer muchas cosas. Eso sí, sin demagogia y con planificación. Todas las soluciones mágicas que tuvimos que oír en el mes de agosto, de gente que hablaba, a veces, otra vez, vuelvo a lo de siempre, hablar de lo que pasa en el rural desde muy lejos, con grandes propuestas que es muy fácil formular y que cómo no se nos ocurrieron antes y nos dan auténticas lecciones supuestos expertos, esto va a ser muchísimo más práctico. Yo, aparte de todo lo que ha dicho Alfonso, que lo suscribo absolutamente, hago un llamamiento. Hay que hacer política de prevención, por supuesto. También cuando los incendios existen hay que apagarlos. Dicen, no, los incendios se apagan en invierno, sí, pero cuando resulta que se dan en verano también hay que tener medios de extinción, ¿eh? Y en eso hay que gastarse dinero también. Ojalá no tuviera que ser así, pero por desgracia es una realidad. Y en política de prevención no puede ser solo de las administraciones, ya que hay muchos alcaldes, y algunos de ellos tuvieron incendios importantes este verano. Veía al alcalde de Quiroga, por ejemplo. Esto tiene que ser una labor colectiva. Y si no nos damos cuenta de que las propiedades hay que tenerlas limpias, y nuestro deber es poner los medios para que se puedan limpiar, pero también a los propietarios es limpiarla, ¿eh? Porque si esperan a que se las limpien las administraciones, que somos todos, pues pasará lo que pasó este verano en muchas ocasiones, donde había que retirar medios donde estaban extinguiendo porque había que ir a defender poblaciones que no estaban, en algunos casos, en bastantes suficientemente desbordadas. Y somos conscientes de que para eso hay que poner recursos públicos. Hemos aumentado en el presupuesto las cantidades. Hay que ponerse serios y hay que sancionar. Ojalá no fuera necesario, pero creo que, por desgracia, a veces estas cosas se entienden con una política, por lo menos en primer término, de sanciones para que la gente se dé cuenta de que las obligaciones hay que cumplirlas. Y si nos damos cuenta este año, que le hemos visto las orejas al lobo con esta intensidad, de que tenemos que hacer un especial esfuerzo en eso también, nos estaremos haciendo un favor colectivo. Bueno, Joaquín y yo traíamos aquí un arsenal para seguir disparando durante un largo rato, pero el tiempo es el que es. A mí me gustaría que hicieran así como una especie de reflexión final los dos, ¿no? Sobre el foro Ancares y sobre algún tema que nos haya quedado en el tintero, ¿no? Y sobre el que quieran hablar, ¿no? Bueno, nos han quedado muchos temas en el tintero, pero no se trata de que la concurrencia que aquí nos acompaña acabe hartos de nosotros. Yo le cedo, lógicamente, al anfitrión la última intervención. Yo lo que quiero es trasladar un mensaje de optimismo, que tenemos que apostar por creer y por confiar en nuestra tierra. ¿Que tiene dificultades? Sí, pero que también tenemos grandes fortalezas y que hemos sido capaces de demostrar, lo he dicho antes, una gestión útil, sí, una gestión eficaz al servicio de las personas, sin duda alguna, y que cómo es posible que se puede bajar los impuestos, generar actividad económica, estar casi en máximos históricos en nuestra comunidad autónoma y con los mejores servicios públicos de nuestro país. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos y esa es la ambición que yo quiero trasladar aquí hoy a todos los que nos están escuchando. Y sobre todo, algo muy importante, la colaboración
entre comunidades autónomas. No tiene sentido cualquier cosa si hacemos algo contra la comunidad autónoma vecina o contra la comunidad autónoma lejana. Y algo muy importante, creemos en España, queremos ser mejores en Castilla y León, pero ser mejores dentro de España y con España. Presidente Rueda. Pues termino como empecé, agradeciendo esta oportunidad y, efectivamente, lo que decía Alfonso, en esta España tan de muros, ¿no? Me parece que hay que estar en un lado o en otro y si no estás haciendo nada o estás haciendo las cosas mal, pues yo reivindico esta colaboración, este espacio que hemos dedicado a ver que hay muchos problemas comunes y que podemos solucionar, por lo tanto, conjuntamente, y que nuestro país, España, es una suma de territorios muy diferentes, con circunstancias muy específicas, pero también con cosas en común y que está muy bien reunirse para tratarlas. Y España no es solo lo que sale en las noticias a nivel nacional, que también es importante y nos afecta a todos, pero luego lo que tenemos aquí, en definitiva, yo lo que quiero es reivindicar la política con principios. Por supuesto, cada uno tenemos nuestros principios y los defendemos, pero aquí que hay alcaldes que también tienen que dedicarse a gestionar el día a día, al mismo tiempo reivindicar la gestión, que la gente nos da la confianza y el dinero de sus impuestos para resolver problemas. Y a veces yo creo que hay algunos y algunas, también con responsabilidades políticas, que se olvidan de que la gestión es fundamental. Y si queremos que se recupere la confianza en la política, esto se gana día a día, a veces con humildad, sin hacer mucho ruido, pero sin parar de trabajar y viendo que de vez en cuando pues tenemos problemas muy comunes y que nos podemos ayudar unos a otros. Por lo tanto, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes y dejo la reflexión final en manos de Joaquín, porque bueno, termina aquí la segunda edición y ya estamos pensando en la tercera. Eso sí, no le vamos a cambiar, aunque somos mayoría, no vamos a cambiarle de nombre al foro. Va a seguir siendo Ancares y no Alfonso, ¿no? Bueno, sería una ventaja que la tercera edición del foro Ancares estuviéramos los mismos. No sé si va a ocurrir o no, pero elecciones mediante, en el caso elecciones mediante. Yo, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, a los dos les deseo suerte. A Alfonso Fernández Mañueco, que tiene elecciones, a Alfonso Rueda no todavía, pero bueno, cuando sea, igual que le desearía suerte a cualquier otro, sea del partido que sea, si estuviera en esta ocasión. Yo quiero agradecer a todos ustedes la atención que nos han prestado, que no hayan tosido mucho, que eso está bien. Se agradece mucho cuando estamos hablando aquí que no haya toses, porque significa que hay algo interesante que estamos diciendo. Le quiero agradecer al Banco Sabadell y a Pablo Junceda especialmente el apoyo, por supuesto también a los equipos que han sido capaces de cuadrar las dos agendas de los dos presidentes, cosa que no es fácil, como todos ustedes pueden imaginar. Y yo creo que es bueno que acabemos con un mensaje de optimismo. Yo siempre lo hago y a veces me acusan de ingenuo, pero es verdad que son dos comunidades autónomas que efectivamente tienen muchos problemas, pero que también tienen muchas capacidades para resolverlos. Aquí hay muchos alcaldes de pueblos más grandes y menos pequeños que hacen un esfuerzo notable. Empresarios que también están aquí, que también hacen un esfuerzo notable por generar empleo y por generar riqueza en las poblaciones en las que se instalan, y por lo tanto creo que entre todos, los periodistas también, que a veces somos incómodos, pero que también creo que somos necesarios, por lo menos Alfonso, el del progreso, es más necesario seguramente que yo. Pero creo que en este foro, yo lo he utilizado en muchas ocasiones. Ortega y Gasset decía, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Pues en este foro yo creo que hemos aprendido lo que nos pasa. Ya lo aprendimos el año pasado y seguimos aprendiéndolo este año. Yo espero que llegue un momento en el que haya una edición del foro Ancares en la que ya no sepamos qué nos pasa, porque hayamos resuelto todos nuestros problemas, ¿no? Y ojalá sea así, y evidentemente les invito a la tercera edición del foro Ancares, que será, si el alcalde nos lo permite, de nuevo en Ponferrada. Muchas gracias a todos.